hablar de la dignidad y de la integridad humana, pero no desde un lugar de lo moral, no desde un lugar de la superioridad o desde lo valoral en términos de lo que es inmoral o de lo que no está permitido desde esta percepción social en distintos lugares, sino desde un enfoque de derechos, desde un enfoque de derechos de la niñez. Y en este sentido, creo que uno de los derechos fundamentales que menos hemos puesto en práctica es el derecho a la participación infantil. Que el derecho a la participación infantil incluye derechos de expresión, de educación, de desarrollo, se me fue, la posibilidad de juntarnos con otras personas. O sea, el derecho a la participación incluye muchísimas cosas. Y desde ese lugar y en un enfoque pro persona, además, necesitamos, creo yo, recordar esta máxima de Freire, multitraída y llevada: nadie se libera a solas, nadie libera a nadie. Todas y todos nos liberamos en conjunto. Y desde ese lugar, creo que es importante que identifiquemos que el que la otra persona hable implica que yo escuche. Y que es en la medida en la que yo escuche que puedo generar un nuevo diálogo y que podemos construir en esta praxis de la comunicación nuevos escenarios. Y si yo como adulto herido hay muchas cosas que no sé, tú como niña, como niño en desarrollo, también hay cosas que no sabes. Pero ¿qué crees? Hay cosas que yo sí sé. Y debo de saber yo que hay cosas que tú sí sabes. Y es solamente cuando empezamos a crear espacios de participación, de diálogo horizontal, asumiendo también nuestras responsabilidades desde un lugar adulto, pero no desde una percepción adultocéntrica, que podemos empezar a tejer. Podemos empezar a tejer distintas formas de relación, distintos diálogos, distintas opciones. Así, cuando entonces hablemos de políticas de financiamiento, más bien cuando hablemos de políticas públicas, cuando hablemos de planes y programas para trabajar con niñas y niños, pues entonces no va a ser desde mi lugar de saberlo todo que llego y te impongo. Va a ser desde mi lugar de alguien que se cuestiona, se pregunta, te pregunta y dialogamos. Y algo que dice Juan Martín Pérez, que a mí me sorprendió cuando lo escuché en Querétaro por primera vez, porque era algo tan obvio, pero a la vez tan invisibilizado: una política pública a la que no se le pone financiamiento no es más que promesas vanas, no es más que letra muerta. Entonces, no solo necesitamos hablar de políticas públicas y de planes y programas, sino de cuáles son los recursos materiales, humanos, de infraestructura que van a sostener esas buenas voluntades y que van a poder dedicarse a atender eso que la población necesita y además lo que la población dice que necesita. Y creo, y esto, disculpen que sea en este momento como un poco, bueno, sin adjetivo, necesitamos reconocer que a menos de que cambiemos la forma en la que estamos consumiendo globalmente y en la que nos estamos consumiendo el planeta, las pandemias y las etapas de confinamiento y desconfinamiento van a ser de aquí en adelante. De aquí en adelante. Ya no vamos a volver a una vida en la cual no va a haber confinamientos, a menos que hagamos un cambio radical de nuestras formas de consumo y de relación con el medio ambiente. Y esa es una vulnerabilidad específica de la cual necesitamos hablar, no solamente como si fuéramos ecologistas, que también es importante decirlo con todas sus letras, sino también como es algo a lo que necesitamos empezar a prepararnos, a desarrollar la disciplina, la constancia, los hábitos, para entender qué es lo que vamos a hacer en momentos de confinamiento y desconfinamiento. Y que no seamos, disculpen la analogía, discúlpenla, que no seamos solamente los perros encerrados en la azotea, que cuando nos desconfinan salimos corriendo a morder al primero que pasa. Porque también está comprobado que tras etapas de crisis y desastres, la humanidad generalmente tiene más conductas de riesgo, hay más embarazos, hay más propensión al uso de drogas, hay etcétera, etcétera, porque ante tal represión, después nos soltamos de manera desmedida. Entonces también necesitamos hablar de eso, también necesitamos hablar de que hoy, justamente ante esta represión y ante esta privación de contacto con la otra persona, las y los jóvenes están tan necesitados de contacto, hay incluso un término que se ha puesto de moda, que es el hambre de piel, que entonces con tal de tener contacto con la otra persona, me pongo en riesgo saliendo con quien sea.
con quien sea, por aplicaciones de Tinder, por el Instagram, y no solamente salgo con quien sea, sino que además me beso con quien sea porque no sé cuándo voy a volver a poder besar a alguien. Y no solamente beso a quien sea, sino que tengo sexo con quien... Y no lo digo desde un lugar de me espanta y, oh Dios, no lo digo desde ese lugar, sino desde que concibamos que esto es parte de una naturaleza humana en la cual necesitamos hablar de esa vulnerabilidad específica. Hay un incremento en el embarazo de adolescentes, indiscutiblemente. ¿Y cómo podemos apoyar entonces a este embarazo de adolescentes? Sí, con políticas públicas, pero bueno, en lo que la gente que hace políticas públicas lo hace, pues también reconociendo nosotras y nosotros que eso que la persona está haciendo, más que juzgarlo desde un lugar de superioridad moral, necesitamos acompañarlo desde un lugar de reconocimiento a derechos y a los procesos en los cuales la persona está tomando elecciones de vida con la información a la que tiene acceso. Y no solamente con la información a la que tiene acceso, sino con las capacidades de interpretación y apropiación de esa información a la cual tuvo acceso. Y para eso, también como adultas y adultos, nuestra labor de tutoría, de resiliencia, es acompañarles a entender de una manera más compleja y al mismo tiempo simplificada la realidad. Que podamos acompañar en el discernimiento de la información para que entonces puedan tomar decisiones y no desde nuestro lugar paternalista decirles que no lo hagan porque es peligroso, porque yo ya lo viví, que también necesitamos decírselos, pero necesitamos dialogarlo. Y termino, espero haber estado como tejiendo parte de las últimas preguntas, y termino con algo que a nivel biológico también voy a decir de una manera muy reduccionista, como diría Gaudencio Rodríguez, algo simple que remite a lo complejo. Una de las cosas que creo importante que recordemos es que como químicos motivadores son tres principales. O sea, nuestro sistema de motivación básico obedece a tres cosas principales: a la adrenalina, es decir, a la supervivencia; a la recompensa, es decir, a la dopamina; y a la relación o a la manada, es decir, a la oxitocina. Esos son los tres principales motivadores. Y si lo que nosotras y nosotros estamos haciendo no generan, digo, la vieja escuela buscaba que las cosas se aprendieran o por lo menos se hicieran a partir del miedo. Pero si no buscamos que la persona se encuentre recompensada con ese actuar o que haya una conexión emocional con ese saber, va a ser difícil que se lo apropie. Pero además hay un cuarto químico que yo no he visto en ninguna bibliografía que lo digan con todas las letras, pero todo el tiempo todo el mundo lo dice, incluyendo a Ana Forés, por ejemplo, es que un cuarto químico motivador es la acetilcolina, que es este químico que se produce cuando logramos entender algo, cuando logramos comprender algo. Y ese eureka, esa sensación biológica y corporal de comprensión, también es un gran motivador para el Homo sapiens sapiens. Incluso en algunos momentos es tan motivador que se puede convertir en algo mal adaptativo y puede facilitar los procesos de ansiedad por pensamiento rumiante y por la búsqueda una y otra vez de una respuesta ante cosas que a veces no tienen respuesta. Y ahí meto nuevamente, por eso la importancia de reconocer que la incertidumbre también es parte de la experiencia humana, y aprender a convivir con la incertidumbre y aprender a sostenernos en la incertidumbre sin querer escapar de ella dando respuestas fáciles, maniqueístas, reduccionistas o de libro bestseller. Tener ese equilibrio entre la posibilidad de impulsar las ganas por aprender y la respuesta rápida que me lo resuelve todo, creo que es uno de los grandes retos que tenemos como tutoras y tutores de resiliencia, como personas que acompañamos a otras personas, como personas que vivimos nuestra propia vida en resiliencia, entre ese aprender, preguntarnos, cuestionarnos y poder aceptar que hay cosas que están más allá de nuestro control, de nuestro entendimiento y de nuestra comprensión. No hay una respuesta fácil y mucho menos la tengo yo. Si no, ya sería millonario y la hubiera vendido. Y después con esos millones hubiera comprado un montón de vacunas para un montón de países. Pero necesitamos sentarnos a hablar y a reconocer la complejidad de contextos, circunstancias, personalidades y recursos, dando pie al reconocimiento de la dignidad y la integridad humana en un espacio de horizontalidad, construyendo y visibilizando espacios de paz que reconocen los distintos factores que dan pie a la resiliencia.
Esa sería como mi frasecita final.